Podemos comenzar, Oscar. Bien, vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y hoy vamos a hablar acerca del profeta Malaquías. Ese es el tema que tenemos para hoy. El profeta Malaquías, que es no solamente el último de los profetas menores, porque los profetas mayores pues son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ellos son los mayores, no porque eran más grandes, ¿verdad? Sino que porque digámosle así, la importancia de sus escritos pues es más universal. Mientras que, por ejemplo, en el caso de los otros, aunque tienen profecías así que tienen que ver con el milenio y cosas así por el estilo, pero sus profecías son un poco más locales. Entonces, por eso es que desde Oseas hasta Malaquías, pues se les da el nombre ese de profetas menores. Y en el caso de Malaquías, no solamente, por lo menos en la Biblia, es el último de los profetas menores, sino que también es el último que escribió de los libros del Antiguo Testamento. Entonces ya por ejemplo, para poder comenzar a entrar en materia, vamos a primeramente a hablar acerca del profeta Malaquías. Y mire en este caso, por ejemplo, lo que dice Malaquías 1:1. Hermana Ana de Maldonado, ¿nos puede leer Malaquías 1:1, por favor? Si va en tráfico o alguna cosa así, nos avisa No, no, no. Amén, ok, pastor, amén, amén. ok, Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. correcto. Así es como empieza el libro de Malaquías, de que solamente son 4 capítulos, pero se va a dar cuenta de que tiene algunas cosas así que de veras es un libro del que vale la pena hablar, es un libro del que vale la pena enseñar. Y si usted en algún momento no se ha echado alguna su predicación del libro de Malaquías, pues le diré que hay bastante de dónde poder hablar. Ahora, ¿a qué se debe el nombre de Malaquías? ¿A qué se debe el nombre de Malaquías? Fíjese que Malaquías pues es del hebreo y lo que significa es mi mensajero. Eso es lo que el nombre de Malaquías significa. Y precisamente esta es una de las cosas que ha dado un poco de confusión, ¿no? En el sentido de que hay quienes suponen que Malaquías en realidad perdón, no existió como profeta, sino que alguien, digámosle así, como que dijo, me voy a llamar así y voy a escribir el libro, pero lo más probable, ya vamos a ver más adelante, lo más probable pues de que sí definitivamente el profeta haya existido, porque pues no hay muchas menciones de él en las escrituras, prácticamente solo lo que es el libro y algunas menciones del Nuevo Testamento. Y fíjese que hay otra cosa también que es bien interesante que nosotros podamos notar, que usted se fija que el libro de Malaquías comienza precisamente con profecía de la palabra de Jehová. Esa cuestión eso de profecía, fíjese que en el hebreo, pues la verdad que es una palabra un poco curiosa, ¿no? Porque en el hebreo es la palabra masá y lo que significa es una carga. Eso de la carga, si tal vez en algún momento nosotros no hemos oído hablar de las cargas vienen a ser como aquella situación de que, mire, yo siento ciertos sentimientos, siento cierto pesar. Vaya, por ejemplo, como el que sentía el apóstol Pablo al saber de que había un montón de judíos que todavía no se habían convertido. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 9, por ejemplo, él dice, verdad digo, no miento, dice que yo quisiera ser anatema con tal de que mi pueblo se salvara, pues. Entonces, en ese aspecto es aquella cuestión de decir, no, mire, fíjese que ahí de veras hay una gran necesidad. Esa gente está pasando por un gran problema. Entonces, en ese caso, precisamente en Malaquías 1:1, cuando habla acerca de profecía de Malaquías, precisamente esa palabra de masá, lo que significa es una carga, o sea, aquello de que, mire, es que yo no, aquello como queriendo decir, no voy a estar a gusto hasta que lo resuelva. ¿Va? Básicamente por ahí anda la situación de lo que significa esa palabra de carga. Y fíjese que otra curiosidad, por ejemplo, que también tiene el libro de Malaquías, es una cuestión. Es precisamente el hecho de que esta expresión de Jehová de los ejércitos, así como está, en el libro de Malaquías aparece 24 veces. Aparece 24 veces. Fíjese que es bien curioso, por ejemplo, como en Ageo, en Zacarías y Malaquías, que son prácticamente los últimos 3 libros del Antiguo Testamento, es bien frecuente esa expresión. Y vaya, y en el caso de Malaquías se da el caso de que a pesar de que el libro solo tiene 4 capítulos, pues en 4 capítulos como que la recetan ahí, como quien dice, mire, para que no lo olvide. ¿Va? Entonces, muchas veces cuando las escrituras hacen ese tipo de repeticiones, es porque definitivamente quiere que nosotros le pongamos atención.
¿verdad? En este caso, pues, ¿por qué, por ejemplo, en Ageo, Zacarías y Malaquías? Porque fíjese que eran los profetas prácticamente que estuvieron en la reconstrucción de Jerusalén, en la reconstrucción del templo, y la época de Malaquías, que era una época en la que la gente espiritualmente hablando estaba, pero resfriaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente esos tres libros están como una manera, como por decir así, para darles ánimo, ¿no? Ante esa situación. La fecha del profeta Malaquías, estamos hablando que es el 450 antes de Cristo, y prácticamente esto lo convierte en el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ese es un detalle bien importante. Por la fecha, pues prácticamente Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y fíjese que hay una situación en esto. Si hay una cosa que ha llamado la atención del libro de Malaquías, ya lo vamos a ver, era el hecho de que cuando la gente, vaya, por ejemplo, Malaquías les decía, vosotros me habéis robado. Y entonces la gente le decía, ¿y en qué te hemos robado? O sea, de que Malaquías daba el mensaje y la gente lo contradecía. ¿Verdad? Esa es una situación de que en el libro de Malaquías, o sea, no es como en otros libros, ¿verdad? Que usted ve que el profeta habla y la gente no contesta. Aquí en Malaquías sí se da ese caso, que Malaquías daba el mensaje, ¿y en qué vos? O sea, como quien dice, mira, sí, eso que vos te estás diciendo no es cierto, ¿va? Entonces, imagina usted en ese sentido, el problema que vino a significar, pues, para el profeta Malaquías, el tener que dar ese mensaje ante ese público, ¿verdad? Entonces, es una curiosidad, pues, que tiene el libro de Malaquías. Luego, fíjese que también otra cosa que ya, déjeme leerle por acá algunas cositas, por ejemplo, que dice el comentario Mundo Hispano. Dice, el libro de Malaquías refleja un estilo literario especial. Está compuesto de una serie de disputas proféticas. Era lo que le estaba mencionando, que Malaquías hablaba y la gente lo contradecía, cosa que prácticamente solo con el libro de Malaquías ocurre eso. El profeta, en nombre de Dios, lanza una pregunta y sus interlocutores la responden, provocando así una contrarrespuesta. Los acusados en este libro son los sacerdotes, el pueblo en general y la élite socioeconómica y política. O sea que en ese aspecto Malaquías como que andaba, por eso es de que comienza con esa situación de que es la profecía o carga, como dice en el hebreo, precisamente porque la situación que estaba viviendo Israel en ese momento espiritualmente era de lo peor. Dice, las disputas proféticas tienen una estructura común. Uno, el profeta hace una declaración. Dos, los sacerdotes o el pueblo hacen una objeción. Y tres, el profeta responde dando una evidencia de la afirmación original. A esta última se acompaña una acusación y una amenaza de castigo. Luego también, otra de las cosas que tiene el libro de Malaquías es el hecho de que la comunidad judía de esa época creyó que la manera de cubrir su miseria y de olvidarse de ella era a través de la indiferencia y burla barata a las cosas de Dios. Todo se hacía con mediocridad y descuido. Imperaba la corrupción desde el sacerdocio hasta el último miembro de la comunidad. Así que a Malaquías le tocó, como quien dice, mire, el enfermo está grave, ¿no? El enfermo está grave, y de veras de que por eso nosotros vamos a ver precisamente de que algunas palabras del libro de Malaquías, pues la verdad que son bastante fuertes, en alguna medida son bastante fuertes y en alguna medida también como que tienen que ver mucho con situaciones actuales, ¿verdad? Entonces esa es una situación que definitivamente vamos a ir viendo a lo largo del libro. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, si comenzamos a ver el mensaje del libro de Malaquías? Mire, por ejemplo, lo que dice Malaquías 1 del 2 al 3. Hermano Hernán, ¿nos puede leer, por favor, Malaquías 1 del 2 al 3? Buenas noches, compañeros. Con todo gusto, pastor. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Amén. Vea de que en este caso aquí ya se ve esa situación que estábamos comentando al principio, ¿no? Que por ejemplo viene Dios y les dice, yo os he amado. Mire, normalmente hubiera sido como para que alguien dijera, mire, un profeta de Dios nos viene a decir que Dios nos ha amado, lo deberían de aceptar, pues, lo deberían de aceptar. Pero ¿qué es lo que sucede? Mire la contrarrespuesta, ¿y en qué nos amaste?
¿verdad? Entonces, Malaquías tiene esa situación de que el profeta da un mensaje y la gente lo contradecía. Y la gente lo contradecía. Entonces, en ese aspecto, pues el ministerio de Malaquías, de veras de que fue un poco complicado. Ahora, otra situación que también y que aquí está mencionada en este caso, porque viene Dios y les dice, mire, les voy a dar una prueba de que yo los he amado a ustedes. Porque una de las situaciones que ellos estaban viviendo en ese momento era el hecho de decir, ah, mire, hemos pasado de un cautiverio, hemos tenido que reconstruir la ciudad, hemos tenido que hacer un montón de cosas. Entonces, a la hora de las horas, pues quizás, mire, Dios no nos quiere. Entonces, por eso es de que Malaquías se vio en la necesidad de decirles de parte de Dios, dice, yo os he amado, dice Jehová. Claro, ellos salen con la contrapropuesta. ¿Y en qué nos amaste? La respuesta de Dios. Dice Jehová, dice, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Ahora, aquí hay una cuestión que es importante que nosotros debamos de tener en cuenta en esto. Porque fíjese que este pasaje que dice de que Dios ama a Jacob y a Esaú aborrece, es cierto que es ocupado en el libro de Romanos para dar esa cuestión de la elección, ¿verdad? Que es un tema bien debatido, pero también hay una cosa que quiero que tengamos en cuenta, que la elección en este caso no es para salvación, sino que la elección tiene que ver con los propósitos de Dios para cada persona. En este caso, pues, ¿qué era lo que sucedía? El plan de Dios, en este caso, digámosle así, lo que se iba a ir trazando de lo que nosotros conocemos como la línea mesiánica, iba a ser a través de ¿quién? Iba a ser a través de Jacob, ¿verdad? Iba a ser a través de Jacob. Y fíjese que hay un detalle bien curioso de que por alguna razón en las escrituras a veces cuando hay dos hermanos el que es elegido generalmente es el menor. Vaya, por ejemplo, en el caso de Moisés y Aarón. Aarón era 3 años mayor que Moisés. Pero ¿qué es lo que sucede? El libertador no fue Aarón, sino que fue Moisés. Entonces, por alguna razón, o vaya, en el caso de Caín y Abel, ¿verdad? De que Caín, que era el mayor, Abel era el menor, ¿verdad? Entonces, como que existe esa extraña curiosidad, por decirlo de una manera, que cuando hay dos hermanos, generalmente el menor es el que Dios tiene plan para con él, ¿verdad? Y fíjese que hasta cierto punto como que tiene que ver un poco de justicia en este aspecto. Porque vaya, justicia, ¿por qué? Porque si era por herencia, el mayor, el primogénito, era el que tenía derecho a doble herencia. Entonces eso, claro, tal vez el menor podría alegar, pues mire, pero aquí estoy en desventaja, pues, porque yo no elegí ser el menor. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ah, mira, al mayor le doy la doble porción, pero los propósitos o los planes importantes que Dios puede tener a través de una persona, los vamos a hacer a través del menor, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se da esa curiosidad de que a veces cuando hay dos hermanos así, generalmente el plan de Dios es a través del menor y no a través del mayor, ¿verdad? Es nada más una curiosidad. Ahora fíjese que después, mire lo que sucede acá en Malaquías 1 del 6 al 9. Hermano Cristian, ¿no puede leer esa cita, por favor? Malaquías 1 del 6 al 9. Amén, pastor, con gusto. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si sois señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrezcáis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tus príncipes. ¿Acaso se agradará de ti o les será afecto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios para que tengan piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Correcto. Vea de que aquí también se da esa situación que hemos estado comentando de que no solamente el profeta daba el mensaje, sino que la gente lo contradecía. Porque mire, por ejemplo, lo que ocurre específicamente en el versículo 6, que en el versículo 6 dice,
dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciaste mi nombre. Se supondría que si Dios hace una acusación así, vaya, es como aquella cuestión de que si a usted alguien, que digámosle así, alguien que tiene mucho respeto, alguien que tiene mucha autoridad, le hace una observación. Mire, como que lo más sensato, lo más sencillo sería hacer caso de esa observación, ¿verdad? Porque precisamente el respeto que tiene esta persona, la experiencia que tiene esa persona, como que hace de que, mire, en lugar de ponernos a discutir, como que mejor lo que deberíamos de hacer es callarnos y aprender, ¿va? Pero ¿qué es lo que sucede? En este caso les dice, menospreciáis mi nombre. Mire lo que le dice al final del 6. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces, Malaquías tiene esa situación de que no solamente él hablaba, sino que también la gente lo que hacía era lo contradecía. Ahora, lo interesante del caso es de que les da la explicación, ¿verdad? Porque al final del 6, cuando les dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? O sea, por aquello de que dicen, mire, si a ustedes no les ha quedado claro a qué me estoy refiriendo, pues le voy a dar la explicación. Y todavía mire lo que le dice, mire el 7, dice, en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijiste, en que te hemos deshonrado. O sea que ese auditorio era mero complicado, era mero complicado de predicarles usted. Y entonces mire qué es lo que tiene que hacer Malaquías otra vez, explicarles. ¿En qué te hemos menospreciado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y mire por qué dice, y cuando la cuestión es, bueno, ¿y por qué era por qué ellos veían la mesa como despreciable? Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Esto es por lo siguiente, porque usted recuerde que lo que dice la ley de Moisés, de que prácticamente los animales que eran presentados para sacrificios tenían que ser perfectos, en el sentido, por ejemplo, que no tenían que tener defectos físicos, no tenían que tener deformidades, no tenían que tener nubes en los ojos, o sea, era una cosa de que tenía casi como mandado a hacer a Hilo Vasco. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Pero en la época de Malaquías les había caído la cuestión aquí a decir, bueno, si esto lo que quieren es que hagamos sacrificio, aunque sea ese animal feo que de todos modos ni lo van a comer, ¿va? Entonces, ahí es donde cuando la gente dice, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ellos estaban con aquello de que, y ustedes lo que están pidiendo es un sacrificio, ¿verdad? Ofrezcamos ese animal feo. De todos modos, está enfermo, nadie lo va a comer, no da leche, mejor ofrezcámosle en sacrificio. Entonces viene Malaquías y les hace la observación. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo, preséntalo a tu príncipe, o sea, dáselo a él, a ver si él te lo agarraría. Y fíjense que es bien interesante por aquello de que se supondría, pues, de que nosotros a Dios le debemos de dar lo mejor. Fíjense de que a veces es bien curioso, por ejemplo, que hay personas que ellos en su persona, ellos gastan un gran montón, ¿va? Que andan teléfonos caros, que andan relojes caros, que andan ropa cara, pero usted le pregunta por su Biblia, esta Biblia es desde que me convertí, está toda viejita y toda deshojada, pero así la quiero. No, hombre, maestro, usted está caño. Mejor diga la verdad que usted está caño y no quiere gastar en, ¿cómo se llama? En comprar algo que sea bueno para Dios, ¿va? Entonces, algo así les pasaba a estos. Entonces es por eso, pero va usted viendo cómo se da esa situación de que Malaquías les hace la observación y ellos en lugar de decir sí tiene razón, ¿va? En lugar de decir tiene razón, ¿y en qué lo hemos deshonrado? O sea, explícanos que no nos hemos dado cuenta. Y le diré, este sentimiento no es nuevo, porque usted se fija en el Nuevo Testamento, que cuando Jesús les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿qué fue lo que le dijeron? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y ahí como que el chiste estaba de decir, mira, si fueron esclavos en Egipto, en Asiria, en Babilonia, en Medo-Persia, en Grecia, y en ese momento estaban siendo esclavos de Roma y nunca habían sido esclavos de nada. O sea, tampoco vaya a llegar a ese nivel de ceguera de no querer reconocer que las cosas están mal, pues la verdad que definitivamente grave.
Luego fíjese que siempre hablando acerca del mensaje de Malaquías, mire por ejemplo lo que ocurre en Malaquías 1 del 13 al 14. Hermana Daisy, ¿nos puede leer por favor Malaquías 1 del 13 al 14? Buenas noches, con gusto. Buenas noches. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda, aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre Correcto. Vea en este es... caso qué es lo que dice. O sea, de que esa situación de que ellos ofrecían los animales enfermos no era porque no tenían. No era porque no tenían. Por eso es que dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, o sea, que tiene animales buenos que podría ofrecer, no, da el animal enfermo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese caso él les dice, mire, ¿sabe qué es lo que les va a pasar? Lo que les va a pasar es que les va a venir una maldición. Entonces, en ese aspecto, para mí de que Malaquías es el hombre correcto para el momento correcto, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucede? Tal vez veámoslo digamos, como cuando una persona sufre un accidente y nosotros no estamos acostumbrados a ver sangre. ¿Se ha fijado que cuando una persona no está acostumbrada a eso, se asusta, le da miedo? Pero ¿qué es lo que sucede? La persona que está acostumbrada, como ya ha visto heridas de esas, entonces viene y se mete y ayuda y salva a la persona. Entonces, en el caso de Malaquías, pues se da esa situación, ¿no? De que definitivamente la situación de Israel en ese momento de Malaquías era de lo peor. Era de lo peor. Los sacerdotes, las personas de dinero, prácticamente todos estaban en una situación de que definitivamente necesitaban a alguien que no tuviera miedo de decir las cosas, ¿va? Y en ese aspecto es un llamado, ¿no? En ese sentido, de que a veces como que en algunos casos hay que tener el valor de confrontar a las personas, pues, ¿verdad? Porque mire, hay veces que se necesita hacerlo. Mire, en este caso, por ejemplo, esta otra situación que está siempre en el libro de Malaquías, solamente que esta vez en el capítulo 2. Hermano Jan, ¿nos puede leer Malaquías 2 del 1 al 2? Malaquías 2 del 1 al 2. Con gusto, maestro. Buenas noches, Bueno, compañeros. Y ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. correcto. Vea en este caso, mire, veamos algunos puntos importantes. Primero es un llamado a los sacerdotes. Por eso es que dice, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. O sea, no ande regalando el sermón que este es para usted. Ahora dice, si no oyeres, si no decidís de corazón, ¿verdad? Que es un detalle importante, de corazón dar gloria a mi nombre, y aquí está esta expresión de Jehová de los ejércitos, que como les comentaba, aparece 24 veces en el libro de Malaquías. ¿Qué es lo que va a suceder? Dice, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestra bendición. O sea que en ese momento lo que ellos iban a hacer no iba a gozar, no iba a gozar de la aprobación de Dios. Ah, mire, y puede ser ese caso de que una persona no apruebe lo que se está haciendo. Uno de los casos que para mí es bien tremendo es el caso de Saúl, ¿va? De que Saúl, él reinó 40 años, pero en el segundo año de su reinado lo desecharon. O sea, debió ser bien feo para él gobernar 38 años sin aprobación de Dios, ¿va? En este caso, pues los sacerdotes también iban a tener ese mismo problema precisamente de que por la forma tan, digámosle así, tan despreocupada que ellos hacían las cosas, pues entonces Dios también les hace ese señalamiento. Y mire luego si seguimos avanzando un poquito en este caso con Malaquías 2 del 8 al 9. Hermano Saúl, ¿nos puede leer, por favor, Malaquías 2 del 8 al 9? Hermano Saúl Pacheco.
Hola. O quizá en tráfico. Oscar nos ayuda, por favor, con Malaquías 2 del 8 al 9. Mas Amén, vosotros pastor. Ok. Gracias. Hermano Saúl. Ajá, Malaquías del, ¿qué me dijo? 2 del 8 al 9 es el párrafo, el Dos último del párrafo de 8. abajo. Malaquías 2 del 8 al 9. Dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley habéis acepción de personas y en la ley hacéis excepción de personas. Correcto. Ahora entiende usted un poquito mejor por qué el libro de Malaquías comienza con esa palabra de profecía o, como dice en el texto hebreo, carga, porque definitivamente para Malaquías era una gran presión. Para Malaquías era una gran presión en el sentido de decir, les tengo que ir a decir esto, ¿verdad? Porque a veces es bonito decir, mire, voy a ir a predicar y le voy a predicar del Salmo 23, le voy a ir a predicar del Salmo 91. Ajá, pero ¿y qué pasa cuando hay que ir a decir eso? ¿Qué pasa cuando hay que ir a decir eso? ¿Va? Porque cuando hay que decirles, no, mire, ustedes lo que tienen que hacer, lo que ustedes tienen que hacer es que tienen que hacer cambios en estas y estas partes. Entonces, a veces el tener que dar ese tipo de mensajes, a veces a muchos pastores les da miedo. Hay un ministerio que le digo, para mí, mis respetos, es el de Juan el Bautista. Híjole, qué sujeto. Imagínense usted de que vaya, por ejemplo, Herodes andaba con la mujer del hermano y él le decía, no te es lícito andar con la mujer de tu hermano. Era como para decirle, mira, Juan, si ese tipo te puede meter preso. Y efectivamente lo hizo, pues lo metieron preso. Lo metieron preso. Entonces, en ese aspecto le diré el tener ese valor, ese tipo de ministerio, de veras, hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Y en este caso de Malaquías, ahora, no confunda en el sentido de que, por ejemplo, a veces hay quienes dicen, mire, y nosotros deberíamos de predicar así. Depende. Depende, porque si el auditorio, si la congregación es una congregación más dócil, es una congregación más obediente a la voz de Dios, pues no es necesario hacer esto, ¿va? Pero en este caso, precisamente la situación espiritual que estaba pasando Israel, pues ameritaba de que se les hablase de esta manera, ¿va? Luego fíjese que siempre hablando acerca del mensaje de Malaquías, mire qué es lo que sucede, por ejemplo, en Malaquías 2:17. Veamos, hermana Ana de Maldonado, si nos lo puede leer, por favor. Malaquías 2:17. Amén, pastor. 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está Dios de justicia? Correcto. Mire, otra vez nos topamos con esa situación de que cuando Malaquías daba el mensaje, la gente lo contradecía, porque le dice, habéis hecho cansar a Jehová. Y mire la contrarrespuesta, así es que como que ya la tenían aprendida, ¿va? ¿En qué le hemos cansado? Entonces Malaquías tiene esa situación de que prácticamente es única en el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento. El hecho de que la gente contradecía, a pesar de que el mensaje de Malaquías venía directamente de Dios, pero ellos siempre tenían una objeción. Y Malaquías se toma el tiempo precisamente para contestar esas objeciones. Entonces le dicen ellos, ¿y en qué le hemos cansado? Dice, en que decís cualquiera que hace mal agrada a Dios. Yo en alguna ocasión he escuchado a un pastor decir, no, mire, si es que Dios bendice a los sinvergüenzas. ¿Y sabe por qué decía eso de que Dios bendice a los sinvergüenzas? Porque él estaba en adulterio. Entonces, claro, como él estaba en adulterio y pues
Lo curioso del caso era que él estaba en adulterio, pero la iglesia seguía siempre funcionando bien. Entonces él pensaba, bueno, si la iglesia sigue caminando bien, si la iglesia sigue creciendo, entonces quiere decir que a Dios no le importa que yo sea adúltero, pues. Imagínese hasta dónde habían llegado esta gente en el hecho de decir, bueno, ¿y en qué le hemos cansado? Dice, en que decir, dice que cualquiera que hace mal agrada a Dios. O sea, habían llegado hasta ese extremo de decir, no, mira, fíjate de que yo creo que nosotros hemos escuchado esta situación de decir, no, dice, si yo cuando me echo mis tragos hasta con más unción predico, ¿verdad? Hasta con más energía predico, ¿va? Y a veces como que hace cuestionar un poquito la cuestión de eso de decir, mire, si este cada vez que bebe predica mejor, quizás como que hay que echarse sus 2 que 3 tragos, ¿va? Entonces, pero por eso es de que Malaquías les hace todas estas aclaraciones. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta en ese caso? Mire aquí en este caso, Oscar, léenos por favor Malaquías 3 del 6 al 12. Malaquías 3 del 6 al 12. ¿Por qué? Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Correcto. Fíjese que aquí siempre siguiendo con los mismos elementos que caracterizan a Malaquías, está la cuestión, bueno, primero ese versículo está bien interesante, el versículo 6, ¿va? De que dice, porque yo Jehová no cambio, dice, y por eso hijos de Jacob no habéis sido destruidos. Ahora, pero mire lo que les dice, volveo en el 7, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, esa frase que le menciono, que aparece 24 veces en el libro de Malaquías. ¿Y por qué en Ageo, Zacarías y Malaquías aparece tantas veces esa expresión? Porque era una manera para decirle al pueblo de que debían de seguir adelante, porque habían regresado del cautiverio, pero espiritualmente habían regresado desanimados. Entonces, para darle fortaleza, ellos necesitaban saber de que en quien estaban creyendo era Jehová de los ejércitos. Ve al final del 7, ¿en qué hemos de volvernos? Era como para decirle, mira, y al menos por una vez en la vida no puedes escuchar. Por una vez en la vida no puedes escuchar, sino que cada vez que yo te digo algo, ya salís con la oposición. Mire lo que dice el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y mire, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Como párrafo está la cuestión esa de que la gente se oponía o contradecía precisamente el mensaje de Malaquías. Ahora, fíjese que hay una situación y que es interesante, aprovechando que estamos aquí, le quiero comentar. Es precisamente lo que habla el versículo 10 acerca de los diezmos. Porque fíjese que con ese versículo 10 yo he escuchado 2 que 3 discusiones en este sentido. Que hay quienes dicen el diezmo era para el Antiguo Testamento. Y uno de estos días yo estaba en un chat donde vino alguien y dijo, enséñeme una cita del Nuevo Testamento donde se hable acerca del diezmo. Porque el alegato de él era, eso solo era para el Antiguo Testamento y no es para el Nuevo Testamento. Entonces yo así como quien dice, mire, solo le dejo esta notita ahí en su escritorio para que usted la lea, ¿va? Yo lo único que le puse fue Mateo 23, ¿verdad? ¿Y qué dice Mateo 23? Dice, hay de vosotros que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, dice, y os olvidáis de la justicia, la misericordia y la fe. Dice, y os olvidáis de la justicia y la misericordia y la fe, dice. Esto era necesario hacer
sin dejar de hacer aquello. O sea que el diezmo en el Nuevo Testamento también debe seguirse haciendo, ¿verdad? Porque a veces hay quienes yo escuché, como que eran del auditorio de Malaquías, ¿va? De que dicen, a veces cuando usted le habla del diezmo, es que ese es del Antiguo Testamento. No, mire, pero en Mateo 23, Jesús dice que hay que hacer el bien sin dejar de diezmar, pues, ¿verdad? Le comento esto porque precisamente a veces más de alguien ve esa situación como queriendo decir de que, mire, ese es un invento de los pastores y cosas así por el estilo. No, es algo que enseña las Escrituras. Lo enseña en el Antiguo Testamento y lo ratifica en el Nuevo Testamento. Ahora, claro, yo lo puse en el chat y el sujeto no me contestó, ¿va? Hasta la fecha estoy esperando que me conteste. Entonces, pero ahí está esa situación precisamente de que a veces hay personas que como que se portan igual que Malaquías. Luego también está eso que dice el versículo 10, dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, pues está la cuestión. Claro, a veces hay quienes dicen, mire, ¿y sobre qué voy a diezmar? ¿Sobre el sueldo con retención o sobre el sueldo sin retención? Porque si diezmo sobre el sueldo con retención, es más. Y ahí ya duele la bolsa. Bueno, y entonces fíjese que a mí cuando me hacen esa pregunta, yo generalmente les doy la respuesta de 2 Corintios 9:7. No es con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si a usted le duele diezmar, mejor no lo haga, ¿verdad? Si a usted le duele diezmar, mejor no lo haga. No se complique. Pero lo que sí dice la Escritura es que sí se debe de hacer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y hay bendición de Dios cuando se hace, ¿verdad? Eso sí que definitivamente es claro. Luego fíjese que también siempre hablando acerca del mensaje de Malaquías, mire lo que ocurre en este caso en Malaquías 3 del 13 al 15. Hermano Cristian, ¿nos lo puede leer, por favor? Malaquías 3 del 13 al 15. Amén, pastor. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovechará que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mire este dilema que le plantean a Malaquías. Bueno, primero les dice en el versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Esa es la, digámosle así, el reclamo de Dios. Pero estos chicos, como tenían a flor de piel la contrarrespuesta, ¿qué hemos hablado contra ti? Era como para decirle, mire, escuchen primero, hombre. Escuchen primero lo que les estoy diciendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Le dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Dice, habéis dicho por demás de servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová, dice, de los ejércitos? Otra vez, la expresión Jehová de los ejércitos que en los últimos 3 libros del Antiguo Testamento no se desprende. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. Porque a veces hay quienes dicen, mire, fíjese que esa persona tiene una cantina y mira qué bien le va a usted. Y todavía está diezma la iglesia. Porque ya ve que, por ejemplo, si usted lee un poquito de la historia de la mafia en Estados Unidos, por ejemplo, Al Capone, que era uno de los grandes mafiosos de la década del 20 y del 30 del siglo pasado, que era lo que sucedía, él daba diezmos a la iglesia de Nueva York. Y los diezmos eran tan bonitos de que hasta le tenían reservado, le habían mandado a hacer sillas especiales para él y la familia. O sea que después, digamos, el sábado después de matar a 2 que 3, pues el domingo había que ir a la iglesia, ¿va? Para aquello para sentirnos un poco más tranquilos, para sentirnos un poco más en paz con Dios. Entonces llegaba los domingos a la iglesia, echaba su diezmo, y entonces a veces la gente dice, bueno, dice, como los soberbios, dice, no solamente hacen impiedad, dice, sino que tentaron a Dios y escaparon.
Entonces como que queda aquella situación de decir, mire, quizás a la hora de las horas como que es un poco mejor ser malo, ¿va? ¿Sabe usted, por ejemplo, que una de las cosas que hacen los cárteles del narcotráfico en México, una de las cosas que hacen es que, por ejemplo, hacen un montón de ayuda social? Que, por ejemplo, que mandan a construir escuelas, que mandan a construir clínicas, que les hacen regalos navideños a los chicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, por ejemplo, cuando el ejército los anda persiguiendo, la gente esconde a los narcotraficantes, ¿verdad? ¿Pero por qué razón? Precisamente porque como ellos tienen esa obra social, ¿verdad? Tienen esa obra social de que hacen todo ese tipo de cosas. Entonces, en la época de Malaquías, la gente hacía ese cuestionamiento. Bueno, y aquí, ¿qué es lo que está pasando? Pues de que, mira, esta gente no solamente hacen mal, sino que también hasta les va mejor, pues, les va mejor. Ahora, pero mire la respuesta de Dios. Malaquías 3 del 16 al 18. Hermano Jan, ¿nos lo puede leer, por favor? Malaquías 3 del 16 al 18. Con gusto, maestro, permítame. Claro. Malaquías 3 del 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Correcto. Entonces, miren, en este caso, ante ese argumento que ellos decían, mira, le decía a la gente a Malaquías, yo conozco gente que son mal y hasta les va mejor, fíjate. Hasta les va mejor. Es como aquellos a veces que dicen, ay, mire, yo a veces le doy gracias a Dios porque siempre que he venido bolo nunca he chocado. No vaya a ser que usted vaya para la iglesia y le chocan el carro. Entonces esta es la situación de que dice, Pérez, actúe. En el día que yo actúe, dice al final del 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, démosle chance a la justicia de Dios, porque hay una cosa que es bien importante, hay un Dios que ve. Hay un Dios que ve, démosle chance a que Dios obre, a que Dios imparta justicia, pero mientras tanto, no nos pongamos en ese plano de que mire que al malo le va mejor, ¿va? Entonces, vea de que en ese aspecto la situación espiritual de Israel en la época de Malaquías, pues la verdad que era tremenda, pues. Y si eso era en la época de Malaquías, ¿se puede usted imaginar cómo era en la época del Señor y por qué se hizo necesario el ministerio de Juan el Bautista? Porque en la época del Señor, en el momento en el que Juan el Bautista andaba predicando, olvídese, la situación era igual de dura. Ahora, pero sigamos un poquitito precisamente hablando acerca de esa situación, porque fíjese que hay algo que aquí vamos a mencionar. Siempre hablando acerca del mensaje de Malaquías, fíjese que entre otras cosas, también Malaquías hace da un mensaje acerca de los tiempos finales, porque dice en el 4, en el 3:1, ahí es 4:1, perdón, es Malaquías 4:1, dice, he aquí dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará no, sí es 3:1, dice, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Esta es una profecía del ministerio de Juan el Bautista. Cuando en el Evangelio de Marcos dice que envío mi mensajero y vos que clamen en el desierto, el Evangelio de Marcos lo que hace es la unión de Malaquías 3:1 con Isaías 43, ¿verdad? Entonces, en ese caso, prácticamente los dos pasajes lo que hacen es predecir el ministerio de Juan el Bautista. Y mire lo que sucede en Malaquías 4 del 1 al 3. Hermana Daisy, si nos lo puede por favor leer, por favor. Malaquías 4 Con del 1. gusto. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa.
Aquel día que vendrá los abrazará. Y ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y sus alas traerán salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Correcto. Entonces vea que en estas dos porciones, primero en la de Malaquías 3, se predice el ministerio de Juan el Bautista, y en la de Malaquías 4, lo que se describe es lo que es la tribulación, Armagedón, y el momento en el que Dios va a implantar el milenio. Esas dos cosas están precisamente en estas porciones de acá. Ahora, hay otra situación, y era lo que les estaba comentando hace un momento, y es precisamente Malaquías y Juan el Bautista, ¿verdad? Porque en ese aspecto la situación de Malaquías y la situación de Juan el Bautista, la verdad que no era muy diferente, no era muy diferente. En este caso, por ejemplo, tenemos que dice Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo está eso en el Nuevo Testamento? Mire lo que dice Marcos 1 del 1 al 3. Veamos, hermano Hernán, ¿nos puede leer por favor Marcos 1 del 1 al 3? Con gusto, pastor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Correcto. Entonces, cuando en el Evangelio de Marcos se hace la cita de que dice, como está escrita en Isaías el profeta, lo que hace en ese caso Marcos es une las dos citas, la de Malaquías 3:1 con Isaías 43. Pero en lugar de decir, mire, esto lo dijo Malaquías o esto lo dijo Isaías, generalmente lo que se hace es, vaya, porque por ejemplo en el texto hebreo los profetas menores eran un solo rollo. Entonces, en ese caso, generalmente cuando se hacían las citas, pues como que no mucho, perdón, como que no mucho se hacía la diferencia de que quién dijo qué, sino que simplemente busquemos a Isaías, que es el primero de los profetas, y digamos que fue él el que lo dijo, aunque en realidad pues es una cita que una parte es de Isaías 43 y la otra parte es de Malaquías 3:1. Y fíjense que también está esta otra situación, mire lo que dice Lucas 1:76. Hermana, quiero ver, aquí no le hemos puesto. Hermana Ana de Maldonado, ¿nos puede leer Lucas 1:76, por favor? Lucas 1:76. Aquí es cuando se está hablando acerca de la profecía de Juan el Bautista. Lucas 1:76. Si no, lo tiene en pantalla, si le sale más práctico. Aquí está ya, Ok, pastor. perfecto. Y tú, Lucas 1:76, y tú, Sí. niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Correcto. Entonces, ve en ese caso cómo se ve que el ministerio de Malaquías es muy similar al de Juan el Bautista, en el sentido de que los dos estaban en una época que la espiritualidad estaba por el suelo. Así que en ese aspecto los dos tuvieron que enfrentar ese desafío tan importante. Y mire lo que sucede en este caso, en Lucas 7 del 24 al 28. Oscar, si lo lees, por favor, Lucas 7 del 24 al 28. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo y más, sí, os digo y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí,
envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Correcto. Ahí es ante la cuestión esa de que le preguntan a Jesús, mira, ¿y vos qué pensás de Juan el Bautista? Ah, mire, ¿sabe qué es lo que sucede? Les dice Jesús. Les dice en el versículo 27, dice, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Qué está haciendo? Citando Malaquías 3:1. Citando Malaquías 3:1. Entonces es por eso de que ante la suposición esa que veíamos al principio, de que Malaquías quizás no había existido, pues en base a esto que dice Jesús, sí, ¿verdad? Porque Jesús en ese sentido ve que su profecía definitivamente es totalmente válida y que se había cumplido precisamente en el ministerio de Juan el Bautista. Ahora, que las escrituras den poca información acerca de Malaquías es otra cosa, pero sí Jesús lo toma como un profeta y no solamente, y lo toma a tal grado en el sentido de decir, mire, Malaquías habló acerca de Juan el Bautista, pues, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, pues está esa situación, ¿no? de cómo Malaquías hizo esa predicción. Bueno, vamos a pasar entonces ahora al espacio para las preguntas y los comentarios, así que si alguien tiene algún comentario o algún aporte que quiera hacer de todo esto que hemos hablado, pues ahorita la mesa está servida y ustedes son los que mandan. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacernos al respecto, pues ahora es el momento que lo pueda hacer. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Veamos. De todo esto que hemos hablado acerca de Malaquías o alguna otra cuestión ahí que usted quisiera que pudiésemos discutir antes de mencionarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Alguna pregunta o algún comentario? A ver, Oscar, dime. Un pequeño comentario, pastor, podría ser de que a causa de la dureza del pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías, Dios mejor ya prefirió ya no hablar con ellos y se dio los 400 años de silencio hasta que ya envió a Jesucristo a la tierra. Fíjate que no te sabría decir por aquello de que, vaya, por lo menos como yo entiendo y te lo voy a poner de esta manera tal vez como para darme a entender a lo que te quiero decir. De que es cierto que aunque Dios ve la dureza del corazón de la gente, pero también él le hace así como en el caso de Ezequiel, ¿va? Que en el caso de Ezequiel dice el profeta, por lo menos conocerán que hubo profeta. O sea, por lo menos que sepan que yo les mandé decir. Entonces, que por la dureza del corazón ya no haya continuado digámosle así, los escritos del Antiguo Testamento, pensaría yo que no, sino que más me inclinaría a pensar de que dentro del plan de Dios estaba que el último de los profetas iba a ser Malaquías. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente ellos tuvieron, por decir así, un periodo como de 400 años, entre otras cosas, por ejemplo, ¿qué sirvió? Bueno, para que se pudiera consolidar las escrituras. En ese periodo de los 400 años también se dio otra situación. Se tradujo la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Ahora, ¿y por qué hicieron esa traducción? Porque lo que sucedía era de que a la gente en la época de Ptolomeo Filadelfo se les estaba olvidando el hebreo. Entonces la gente ya hablaba griego y leía griego. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En ese periodo dijeron, mire, vamos a hacer la versión de los 70, precisamente para traducir el Antiguo Testamento al griego. Entonces, en ese periodo de 400 años, la verdad que pasaron cosas bien interesantes, porque también en la época esa de esos 400 años de silencio, donde está, por ejemplo, lo de los macabeos, que son los libros que están en las Biblias católicas. Porque vaya, alguien dice, mire, y entonces nosotros no debemos de leer los libros de Macabeos. Como historia, sí. Como historia, sí. Precisamente porque también en la época de los Macabeos se dio la situación esa de que también el pueblo de Israel, su fe fue puesta a prueba también otra vez, y precisamente Judas Macabeo fue el que dirigió la rebelión en contra de estas gentes que venían y los querían prácticamente que dejasen de adorar al Dios verdadero, pues. Entonces, en ese aspecto, conflicto espiritual siempre hubo.
conflicto espiritual siempre hubo, pero se da la situación esa de que por lo menos está registrado en los libros de Macabeos, un poco en las historias de Josefo, pero no así como profeta, como los que tienen autoridad en las escrituras, pero sí se ve que siempre estuvieron en ese tipo de situaciones. Entonces, tan así que decir de que por eso Dios dejó de dar su mensaje, no, tal vez no tan así, pero sí, por lo menos el mensaje de Malaquías debió ser lo suficientemente claro como para que la gente durante esos 400 años lo tuviese en consideración. Veamos, ¿alguna otra pregunta o algún aporte que quieran hacer al respecto sobre este tema que hemos estado hablando antes de comentarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? ¿Alguna pregunta? Pastor, Dígame. yo veo, según lo que leímos en el libro de Malaquías, describe un pueblo bien semejante cuando uno no conoce a Cristo, ¿verdad? Que está ciego completamente o está necio, que no quiere ver más allá de lo que está haciendo. En cierto modo, sí. En cierto modo, sí. Aunque fíjese que es interesante, por ejemplo, que en este caso es al pueblo de Israel a quien se le está hablando. Y fíjese que hay un versículo que nosotros citamos y que vale la pena que consideremos. Segundo de Crónicas 7:14, que dice, si se humillare mi pueblo. O sea que quien Dios le está diciendo eso no son a personas que no le conocen, sino que son a personas que le conocemos. Entonces dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces, dice, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Fíjese que en cierto modo sí, eso que usted dice, en cierto modo sí, pero también hay que considerar el hecho de que también a veces los cristianos como que podríamos en alguna situación, como que podríamos caer en ese asunto, pues, de pensar equivocadamente, de que, no, si mire, si nosotros no tenemos problema, hombre. Nosotros aquí estamos bien. Entonces es por eso que se da ese asunto de que vea que cada vez que Malaquías les decía algo, ¿con qué le salían ellos? Con contradicción. Y es a veces, por ejemplo, una situación de que nosotros como creyentes, en algún momento podríamos llegar en una situación a caer en un corazón tan duro que la gente nos está diciendo algo que definitivamente está mal, y nosotros todavía nos ponemos, no, hombre, no es así. ¿Y en qué vos? Entonces como que ya tal vez, no tanto como que sea del inconverso exclusivamente, sino que como que es parte de la naturaleza humana, aquello de oponerse a Dios. Porque usted se fija, por ejemplo, el otro caso, y comenzando ahí en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, que viene Dios y le pregunta a Adán, ¿y qué hiciste vos? Le dijo la mujer que tú me diste. Yo bien estaba, si vos no me hubieras traído a esa mujer, ahí estaríamos bien. He hecho la culpa. Y Eva, ¿qué es lo que dice? La serpiente me engañó. Si por poquito le dijo la serpiente que tú hiciste. Sí. Entonces, al final de cuentas, la culpa la tenía Dios. Entonces, es parte precisamente de la misma naturaleza humana, a veces el portarse con esa actitud así como retadora, ¿verdad? Ante el mensaje de Dios. Eso es lo que muchas veces sucede. Veamos, otra pregunta más. Pastor, Dígame, para terminar, dígame. entonces si en algún momento da la oportunidad de predicar de Malaquías, también va dirigida a los dos pueblos, ¿verdad? El pueblo de Israel es un pueblo conocedor de la palabra de Dios. Ujú. Sí. Gracias, pastor, gracias. Y fíjese que le voy a comentar otra cosa sobre eso del pueblo conocedor. Yo a veces a más de alguien le he hecho la observación de que usted se fija que a veces cuando en los periódicos salen nombres de delincuentes que están en la cárcel, generalmente tienen nombres bíblicos. Pero es porque en algún momento, por lo menos lo que yo pienso, es que tal vez de chiquitos los llevaban a la iglesia. Las abuelitas o gentes así, que tal vez mientras los papás andaban trabajando, las abuelitas los llevaban a la iglesia. Y que tal vez por metidencia de las abuelitas le dijeron, ponele Josué,
O ponerle, quiero ver otro de los nombres bíblicos que mucho le gusta, que mucho le gusta a la gente. José, David, son más comunes. Sí, David. Y en el caso de las hembras, aunque no se ve mucho, que les pongan nombres bíblicos también. Entonces se da esa situación de que a veces ese tipo de gentes en algún momento escucharon de Dios, pero durante su vida como que hubo una desviación y se fueron por el mal camino. Entonces, por eso le comentaba de que el mensaje de Malaquías, la verdad, pues que es un mensaje muy pertinente, pues para cualquier época, definitivamente, para cualquier época. Veamos, ¿alguna otra pregunta más antes de comentarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? Una más. Aprovechando que todavía estamos con un poquito de tiempo, o algún aporte que usted quiera hacer de todo esto que hemos escuchado. Sí, déjeme ver, si no, déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Mire, el tema de la próxima semana es Ruth, cuando la vida te golpea. Mire, el libro de Ruth es bien interesante en el sentido de que Ruth dice que se va para la tierra de Moab, sus hijos se casan, pero después se mueren los hijos, se muere el esposo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se debe de hacer cuando la vida nos trata así de mal, va? Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima semana, el 12 de septiembre a las 7 de la noche. Ruth, cuando la vida te golpea. Ese va a ser el tema para la próxima semana. Y recuerde pues de que más tardecito va a estar subido el video de esta reunión, así como también los videos de las reuniones anteriores. Ahorita llevamos más de 80, por si usted quiere, por ejemplo, recomendárselo a alguien o incluso alguno que usted no haya escuchado, los puede escuchar por ahí, ¿verdad? Así que vamos a terminar, entonces vamos a orar para despedirnos. Hermano Jan, nos dirige en oración, por favor, para terminar. Hola. Espere. Hola. Sí, nos dirige en oración, hermano Jan, por favor, para terminar. Amén, pastor. Padre y buen Dios, te damos las gracias por un día más de vida que nos has dado, Señor, y por este manjar de aprendizaje que nos has permitido este día aprender, Señor. Bendice al pastor, dale la sabiduría para que nos transmita conocimiento, y bendice a cada uno de mis hermanos que también están conectados en sus diferentes lugares, Señor. Bendícelos por nombre, Señor. Bendice sus familias y sana a cualquiera que esté enfermo, Señor, y suple cualquiera de cada uno de sus necesidades, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Danos un descanso reparador, Señor, y mañana un hermoso día como siempre lo haces. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y tengan muy buenas noches. Más tarde va a estar subido el video. Así Amén, que pastor. Dios me los bendiga a todos. Buenas noches, maestro. Bueno.